Admiro tanto tu elegancia al andar, lo bien que frente a los demás te expresas, esas palabras que empleas al hablar, lo que sabes de cultura general, tu simpatía y modo de reaccionar, esa mirada, tanta seguridad, peinado y físico espectacular, tus costumbres, tu estado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sos Vos, Soy Yo. Me acompaña como siempre Juan Balastegui, concejal de la ciudad de Córdoba, y hoy tenemos un invitado especial, un amigo, un prestigioso periodista de gráfica y ahora también de stream, Juan Manuel González. Bienvenido, Juan. Gracias, dos mentiras, ni amigo ni prestigioso. La verdad. Sí, bien. es un gusto. Gracias por la invitación. Un gusto enorme, Juan. Vos sabés que no iba a venir, pero bueno, digo, no, mi mamá me va a retar si no voy a un programa de colegas de ella y correligionarios de ella. Muy bien. Así que tuve que venir al... Veo que no saben quién es mi mamá. ¿Tu mamá? No. Tu mamá. Qué bueno. No lo sabes. ¿No saben qué es concejal? ¿Concejal? ¿No saben? No sabemos. ¿No saben qué es radical? ¿Ciudad? ¿No saben qué es radical? No. ¿Vieron qué difícil que es hacer periodismo? Hay que saber todo, muchachos. Es difícil. Sí, ¿de qué No lo saben tenés? qué radical. No importa. Después hablamos. Dale, contá. Después hablamos. Es radical, eso sí. Es radical. Muy radical. Qué grande. Una madre inteligente. Mirá qué buen dato. Qué mal que estuvimos. Sí, Le faltó producción. sabía, Nos faltó sabía. producción. Igual, Faltó por producción. eso Nos hacemos- arrebató de una, ¿no? Le Sí, faltó vamos. producción. No es fácil hacer periodismo. No, absolutamente no. Por eso invitamos a los periodistas para tratar de aprender un poco. La pregunta con la que arrancamos en general este programa, que trata de invertir un poco los roles, aunque no lo logra, pero es ¿cómo crees que dialoga la velocidad que necesariamente tienen las redes en cuanto a compartir información con la profundidad del análisis periodístico de determinados temas? ¿Crees de que se tiene que resignar uno u otro, que pueden convivir, que hay ¿cómo lo vivís vos? No, yo creo que conviven perfectamente. Lo que sí creo que hay ahí una necesidad de que el periodismo sea mucho más rápido, sobre todo para desmentir las falsas noticias. Creo que ese es el principal... Me parece que el principal trabajo periodístico en los próximos años va a ser un poco eso, contrarrestar las fake news y todo el capítulo de inteligencia artificial que está generando. Lo vimos en estas horas en Buenos Aires, con videos hechos con inteligencia artificial de Milei y de Kicillof. Bueno, eso me parece que va a generar todo un desafío a futuro, que está generando un desafío y que nos va a dar mucho trabajo a los periodistas en los próximos años. Y bueno, las nuevas generaciones de periodistas seguramente van a tener muchas más respuestas que las viejas, a quienes comenzamos casi con la máquina de escribir, porque aunque yo parezco muy joven, soy una persona muy grande ya. Entonces, pero digamos, en el inicio mío de la profesión fue casi con mis primeros trabajos prácticos de la facultad, era con máquina de escribir. Uh-huh. Tuvimos así justo el salto tecnológico. Bueno, estas nuevas generaciones obviamente van a tener muchas más herramientas y mucha más ductilidad para ese trabajo. Por lo menos esa es mi esperanza. Y Juan, eso de el cruce cuando estás en un stream o cuando estás en la interacción con el oyente del otro lado, instantánea a través de ahora de los celulares, donde te interactúa y te puede cruzar información o te desmiente una noticia que estás dando. Es un acceso, se ha agilizado muchísimo más todo, ¿no? Sí, se ha agilizado, pero la esencia es la misma. O sea, a ver, yo creo que el único medio que fue disruptivo en su momento, que cambió la lógica, fue la radio. Uh-huh. Fue lo instantáneo de la radio. Luego, lo otro, son variables de ese esquema, ¿no? Claro. De poder hablar, de poder conversar, de la oralidad. De hecho, y esto no es por hablar mal de las nuevas generaciones de periodistas, pero las nuevas generaciones por ahí escriben peor, por así llamarlo, que los quienes somos más viejos. No es una... Pero a su vez ellos tienen mucha más ductilidad para la oralidad. Digo, Totalmente. me parece que pasa también en todas las profesiones, en los abogados, que antes todo el proceso era escrito, van a un proceso oral. Digo, ahí seguramente han cambiado también la preparación de un abogado a la hora de afrontar un proceso oral.
frente a un proceso escrito. Sí, se está virando hacia eso, pero creo que en general la formación de las nuevas generaciones, no quiero quedar como viejo choto, ¿viste? Todo tiempo pasó fue mejor, pero hay una realidad que va decayendo, o sea, va acompañando un poco la decadencia argentina. Si vos agarrás el escrito de unos abogados o el discurso político de determinados legisladores de hace 50, 60 años atrás, y velos de ahora y te querés corchar. Pero eso va todo en relación a lo que decía Juan recién. El tema de la inteligencia artificial está limitando todo, inteligencia artificial reemplazando todo. Ahora hablo, ¿no? Yo primero no lo limitaría a Argentina. ¿Al mundo? Yo digo, quienes hemos tenido la posibilidad de viajar profesionalmente, digo, no de vacaciones, profesionalmente por el mundo, por algunos lugares y conocer experiencias en Brasil o en Estados Unidos, vemos que es un proceso muy complejo, global. No nos azotemos la espalda con el látigo diciendo, estamos tan mal. No estamos tan mal. No estamos tan mal. Si vamos a países centroamericanos, con realidades muy complejas, muy violentas, bueno, ahí sí es otra lupa. Si nos comparamos con Estados Unidos, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Hay, obviamente, cuestiones de mercado que sí inciden. No es lo mismo venderle un producto, el que sea, en este caso periodístico, a un universo de 50 millones de personas que a un palo y medio. Claramente. Hay un mercado que es distinto. Bueno, pero no estamos tan mal. Por lo menos en el periodismo, tengo alguna expectativa. Tenemos grandes periodistas en Argentina, grandes periodistas. Y hablando de las nuevas generaciones, hay una nueva generación también que es muy interesante de lo que están haciendo. Particularmente en Buenos Aires, pero en el resto del país también hay mucha iniciativa y bueno, eso me parece que es algo alentador. ¿Crees que es parte del universo periodístico estos programas Onda Blender o Carajo, la misa del Gordán, o el caso de Rosenblatt o el caso de Rebord? ¿Se puede considerar periodismo eso? ¿Es una forma de entretenimiento que incluye...? No, son cuestiones comunicacionales, claramente, ¿no? Y claramente apuntan a un nicho, y está bien, digamos. Creo que si hay un... yo cuando escucho La Fábrica de Jingle, por ejemplo, de la cual soy fan... Que está buenísimo, sí. Yo no voy a buscar ahí periodismo, no voy a buscar información ahí. Voy a buscar entretenimiento, voy a buscar algo de... Sí, y también ver, incluso si quiero analizar, siempre quiero poner un poco más fino, cómo se da la batalla cultural de los dos lados, ¿no? Que creo que ahí también está muy interesante el tema, pero no busco periodismo ahí. Pero después también yo comparto, no buscas periodismo, pero a mí, por ejemplo, no me gusta mucho en alguno de los que nombraste cómo utilizan y cómo han perdido los respetos, ¿no? Tratan a cualquiera, no tienen filtro, cualquier cosa, dicen, por ejemplo, lo del Gordo Dan, ¿no? Yo creo que no vale todo en algunas cuestiones con tal de ganar fama o ganar prestigio. Bueno, pero lo del Gordo Dan, si te refería a lo del juez, fue claramente una operación para detonar el armado de Karina Milei en Córdoba. Es probable. ¿Vos decís que pase por ese lado? ¿Vos, Javi? Yo no tengo dudas. No tenés dudas. Ni pruebas, pero tampoco dudas. Sí, y colateralmente también hubo 3-4 días que no se habló del tema de los audios. Sí, fue como una bomba de humo total. Tampoco se habló del dólar. Concentró la atención en algo que no venía el caso y que después también transparentó qué es lo que vengo diciendo yo. No para entrar a la política, pero creo que hay un abismo al frente del gobierno, que ellos hacen sus propias internas y se pegan los tiros en el pie y fracasan o aciertan, pero siempre en el universo de ellos, y que del otro lado, bueno, ahora resurge la figura de Kicillof, me parece que quedó empoderado, pero si no, después fuera de ese universo, del lado del frente, hasta ahora, no sé qué va a pasar más adelante, pero hasta ahora no había nada, el desierto. Cerrando el tema comunicacional, sí creo que hay una confusión en las audiencias, porque obviamente por mucha falencia, posiblemente de la educación, etcétera, todavía no está en la sociedad, en las comunidades, en claro qué es periodismo, qué es comunicación, qué es entretenimiento. Por ahí eso se desdibuja, se cruza permanentemente. Las redes actúan de una manera muy salvaje en eso. Miren, está todo, miren lo que dijo tal, y al final era, no sé, un Neura, que digamos, por nombrar a una persona que es abiertamente militante del proyecto libertario, pero te puedo poner algo de gelatina por ponerte el otro bando, como en su momento fue 678, digo. Que tampoco son esquemas tan nuevos, ¿no? La comunicación disfrazada de periodismo cooptada por
por los gobiernos, por el poder es más complejo, pero por los gobiernos, es algo bastante habitual. Y incluso en Estados Unidos, ahora de manera muy descarnada con Trump, pero lo dicen. Washington Post le dijo, che, nosotros vamos a bancar a Trump. Y New York Times dijo, nosotros no vamos a bancar a Trump. De frente. Y lo dicen de frente y está muy bien. Y entonces quien Está va a bueno leer sabe la posición ideológica, no ya del periodista, Sí, ya no la sino tiene del oculta. medio. La editorial. Es que está bien, porque si no te la tienen oculta y tendenciosamente te van No, y lo que dice, manipulando. Lo que dice que no es novedoso el día del periodismo, el día del periodista es el día de Mariano Moreno. Y el medio que tenía era un medio partidario de la revolución. No era un medio independiente. No, era bueno, el periodismo surge hace cientos de años con panfletos que alentaban, Yo recuerdo. propagaban ciertas ideas. Yo recuerdo un Efectivamente. saludo que te hice un día del periodista y que vos me contestaste. Medio, ese no es el día del periodista. Recuerdo una frase así, Te dije que me segura- marcaste. Te dije que seguramente que Mariano Moreno, que era un grosso, creo yo, ¿no? En términos Sí. históricos, un distinto. Creo que está mal, o sea, está mal, digo, es una opinión, ¿no? Medio un chiste. Que celebramos el nacimiento del primer órgano de difusión de un golpe de Estado. Claro, me marcó así. Algo así te Me marcaste A mí me algo gusta así. mucho más el 3 de mayo que el Día de la Libertad de Expresión. Eso porque fue lo que me planteaste. sí creo Tal mucho en la cual. libertad de expresión como un valor democrático y este espacio está bueno. Digo, rescato estos espacios donde podamos hablar también así de manera transversal, política y periodismo, porque podemos, con mucho respeto, decirnos lo que pensamos uno de los otros y está buenísimo. Me parece que es muy, muy bueno para la construcción democrática. Sí, ¿crees que este gobierno tiene una deuda en materia de calidad institucional, específicamente con el tema de la libertad de expresión? ¿Hay una sobreactuación? ¿Hay una reacción del periodismo que muchas veces no escuchaba y ahora cualquier tuitero te puede responder? ¿Nacional te referís? ¿O provincial? Nacional, provincial, sí, en Son- general, vos decís que no hay una correlación. Son dos esquemas distintos. Del gobierno nacional te hablo, que tiene esa tensión permanente con el periodismo. Como en otras épocas y como otros gobiernos de similar sesgo, básicamente el menemismo, encuentran en la libertad de expresión, que tiene como emblema el periodismo, un enemigo fácil de entrarle y que aparte agita mucho a sus núcleos duros. Me parece, pero a ver, entiendo la dinámica de las redes sociales y también entiendo que ahora muchos periodistas jóvenes o en el proceso de periodistas que se están formando y se están curtiendo el cuero, todo lo que es el hateo, digamos, el odio por redes sociales los afecte. Pero, Los afecta. Y creo que a mí no, en general no. Pero entiendo que a otra gente sí. Ujú. A ver, yo alguna vez tuve un juicio en el que me embargaron los pocos bienes, el auto, pero en casa casi se enojaron mucho con que tuve el embargado del auto durante varios meses por una nota. Es decir, déjame el hateo, Claro. Claro. prefiero el hateo a la demanda al calumnias e injurias. Bueno, finalmente ese juicio lo gané con claridad, digamos, sin apelar a la real malicia, que es un poco la figura en cual se resguarda muchas veces el ejercicio de la profesión. Sullivan contra el New York Times. Exactamente, la real malicia. Pero bueno, digamos, son dinámicas distintas, pero que en el fondo buscan el mismo objetivo, ¿no? Hablando de este caso muy particular, fue una denuncia que me inició un abogado de Córdoba, porque yo conté en una nota que se estaba quedando con indemnizaciones de presos políticos desaparecidos a través de un mecanismo ciertamente complejo que era venderle certificados de deuda defaulteada de la obra pública. Toda Entonces, una ingeniería tenía terrible. engatusaba a algunas personas humildes que habían cobrado indemnizaciones por haber sido presos políticos desaparecidos. Y bueno, Como que era una inversión. y entonces, claro, como que era una inversión y que iban a recuperar la plata y que iban a ganar. Y bueno, contemos esa historia. Y bueno, en ese caso yo tuve el diario que yo en ese momento trabajaba en Día a Día. Ujú. Tuvimos una demanda y bueno, finalmente la ganamos con solvencia. Pero, bueno,
Sí, sí. Eso es mucho más angustiante que por ahí que te hateen por las redes sociales. Donde, bueno, sí, ¿qué me importa? Me desconecto y listo. De todos modos, yo creo que bien decías recién con gobiernos anteriores y los extremismos han llevado, de hecho hace 2 días, el gobierno nacional acaba de sufrir una derrota muy fuerte en provincia de Buenos Aires. Creo que la gente se le está acabando la paciencia a los malos tratos, a las faltas de respeto. Creo que se valoró lo económico, porque es un logro innegable que bajara la inflación a los ritmos que veníamos teniendo, a pesar de que sigue siendo alta mensual. Pero se bajó, un logro indiscutible, pero me parece que la gente se ha cansado de los malos tratos, se ha cansado de los destratos de los periodistas, porque había periodistas amigos y otros que eran enemigos, lo mismo que pasaba con Cristina. ¿Cómo la ves vos? Yo no creo, cómo la ven es un gran programa de streaming, pero no importa. Yo creo que me parece que el tema del maltrato al periodismo no es parte de la discusión electoral. Exacto. Yo no creo eso. Yo creo que es una cosa muy de nicho, de redes, de los periodistas, de los políticos. La verdad es que no veo a la gente preocupada por la agresión a periodistas. Lo que me preocupa no es la agresión. A ver. Digo, no los es... periodistas como también a los discapacitados. Bueno, como ahí también sí. Ahí sí, yo creo que sí. A los jubilados. Que el maltrato a los jubilados. Que todo el tema, el capítulo de discapacidad sí fue importante. Creo que el capítulo de corrupción sí fue importante. Pero me parece que. Pero también creo sobre todo que el capítulo tasas de interés, que el capítulo consumo, que el capítulo no llego a fin de mes. Cuando vos escuchas, no llego a fin de mes, sostenido en un amplio sector de la sociedad, de distintas actividades. Porque tú te puedes decir, yo como periodista no llego a fin de mes. Bueno, está bien, vos ganás, no sé, menos de $1 millón. Pero si Para un se periodista generaliza. profesional en Córdoba. Sí, ahora bien, lo mismo le pasa a un empleado de comercio, lo mismo le pasa a un médico, lo mismo entonces, ya cuando es transversal, es general, me parece que eso es lo electoral. Sí, yo no es por reivindicar la grieta, trato de hacer un análisis lo más objetivo que puedo, pero se llevó el 80% de los votos. ¿Cuándo? El maltrato en Buenos Aires. O sea, el té con leche que fue Somos sacó menos que el trotskismo, igual que el trotskismo. Yo no sé si la gente está cansada de eso. Yo creo que es parte de este Pero cambio de época que estamos hablando. El 80% sumando las dos facciones. Estos se quieren pelear por la interna radical. No. Sí, están en dos bandas distintas en la interna. por eso. Estamos en el mismo bando, pero con miradas diferentes. Pero yo creo que... Yo no creo que la gente se haya cansado. Lo votaron a Pero Milei y a coincido Kicillof o a Cristina. O sea, Pero coincido con Juan, la gente de abajo no come, a pesar de los logros económicos, abajo no está regando y el trabajador trabaja los 30 días del mes y no le alcanza a dar, como la famosa frase de Alfonsín, no le alcanza la dignidad de trabajar el sueldo todo el mes, para que el sueldo no te alcance para Exacto. comer todos los días. En el cierre de campaña del El 83. cierre de campaña del 83. Yo era muy joven, ¿no? Claro. Eso Yo fue, tenía creo que eso un año está y medio. pasando ahora. Me parece que, y bueno, de hecho, la muestra de lo que ha pasado en Buenos Aires, ¿no? Que ganaran en 6 de las 8 secciones. ¿Vos crees que se puede ir hacia una instancia de diálogo, de volver? Yo creo que si no se recupera la economía, la macroeconomía, si no se estabiliza por un periodo largo, la vara no sube. Las demandas sociales se elevan en términos de institucionalidad como herramienta cuando ya tenés las necesidades satisfechas. Acá si viene, no sé, un outsider más loco que todos los que están ahora, pero le soluciona la cuestión económica. ¿Sí? ¿Vos creés que pueda retornar a un esquema de como era antes, de diálogo y respeto? A ver, yo vengo de la idea de la escuela de un Schiaretti haciéndole el mejor homenaje que hizo la provincia de Córdoba a un gobernador radical como fue Gelos. Y eso lo vivimos y ¿Qué le estás lo preguntando? aprendemos. Si puede funcar No, Provincia Unida. lo que digo es si se puede volver a esa idea de esquema o el mundo ya cambió. No, a ver, yo creo, esto lo creo, lo pensé mucho y lo vengo pensando hace mucho. Yo creo que Argentina es un país que tiene una sólida experiencia en algunos temas que son innegociables para nosotros, que hay que mejorar, pero que son innegociables, que no se pueden destruir. La educación pública con el acceso a la universidad, porque se ha demostrado que muchas personas pobres pueden salir de la pobreza gracias a la educación. Mi historia particular
no la mía, sino la de mis padres, pero que es replicada en un montón de aspectos de la sociedad. Atado a eso la cultura, la salud de calidad, de acceso. Creo que cuando tenemos una enfermedad grave, queremos ir y que nos atiendan. Si tenemos un cáncer, si un familiar nuestro tiene un cáncer, queremos que nos atiendan. Si tenemos una persona con discapacidad en la familia, que aparte es algo que puede ser repentino. La discapacidad Totalmente. es algo de nacimiento o en O la cualquier adquirí en cualquier o de momento. un día para el otro. Queremos que esté el Estado presente, aunque suene feo esto hoy políticamente, pero queremos hay que haya un gobierno que nos resuelva, que nos ayude, que nos dé una mano. Esos dos pilares me parece que son innegociables y tiene otro esquema que tiene que ver con la obra pública, con ciertos valores que tenemos. Creo yo que para gobernar este país hay que interpretar ese país. No podemos, creo yo, y creo que fracasan cuando vos venís con una receta nórdica, aplicarla acá, falla. ¿Por qué? Porque quizás si llegábamos la receta argentina a Finlandia, fracase. Digo, es una sociología que tenemos muy arraigada. Creo yo que el peronismo suele interpretar eso con mayor rapidez, esos cambios, con mayor rapidez que otros espacios políticos. Obviamente, como todo espacio político, el peronismo a veces también se queda sin ideas, que es cuando abre las ventanas de oportunidad para que haya esos recambios. Porque también sabemos que el peronismo es muy voraz en lo institucional. Entonces, bueno, hay que estar atento a eso, a esos cambios. En este contexto de explosión de los partidos políticos, de reconfiguración de los sistemas, a mí me parece, vos me preguntabas recién la posibilidad de un diálogo. Creo que hay la posibilidad de que nuevamente dos espacios distintos en sus formas, en su composición, en su representación, en su aspiracional, pero que no tocan esos valores, puedan nuevamente discutir el poder en 2027. Un nuevo Juntos para el Cambio, que sería el esquema que se estaría armando en Provincias Unidas, que es incipiente, que tiene que todavía un montón de recorrido por delante, como por ejemplo las elecciones de octubre, y el esquema del peronismo más bonaerense, vinculado a Axel Kicillof, a Sergio Massa y a los gobernadores peronistas de las provincias del norte y quizás del sur. Bueno, ese esquema más conocido como el kirchnerismo sin Cristina ya, que ya está corrida. En ese marco, creo que es interesante que estos dos polos vuelvan a discutir el poder de una manera, entendiendo que es una dinámica de debate y que son dos modelos distintos, con estas bases, discutir fuertemente 2027 y relegar a los extremos. ¿Por qué digo esto también? Porque es algo que ha pasado en la política en el mundo. Cuando los extremos crecen, los centros se fortalecen y se vuelven a discutir eso. Pasó en Alemania, pasó en Francia, de alguna manera con sus particularidades en Bolivia, pero sobre todo en Brasil. Este Brasil es muy del centro y tuvo que ver con el empoderamiento de la derecha, y allí surgió desde la izquierda con Lula, pero reconvertido en un centrista, un modelo posible de discusión y de país. Fui largo. Me cansé. Yo creo que esa armado, como puede ser Provincia Unida, que reemplace a un Juntos por el Cambio, si los gobernadores son inteligentes y no priman los egos personales, creo que es un armado que puede tener un futuro porque, como decías, la Argentina llega un momento, vos Javi lo planteabas también, va a continuar con algunas cuestiones que ya quedaron instaladas, por ejemplo, la austeridad, la no emisión, y después se va a buscar elevar la vara en la calidad institucional en otro sentido. Creo que puede llegar a surgir un ex Juntos por el Cambio, algo bien armadito, ¿no? Creo que faltaría sumarlo Macri. La condición de legitimidad para que eso pase, para mí es que le vaya bien a Milei. O sea, Milei tiene que ser el Alfonsín de la economía. Si no logramos resolver y dejar saldada la discusión acerca de que emitir está mal, es muy difícil después elevar la vara, porque el que va a venir va a ser el otro margen. O sea, del otro lado de la ruta te va a venir. Sí. Porque hoy no tenés esa alternativa. Más así que el péndulo va de lado a lado, nada más. Pero vos lo ves a un esquema de Schiaretti, Puyaro, Yardora emitiendo. Al esquema de Kicillof, Massa, lo podemos ver que puede emitir. A nivel nacional, si tienen los niveles de gasto público que tienen cada uno en sus provincias, no les va a quedar otra.
No le va a quedar otra, porque son... A ver, ¿por qué Córdoba se puede sostener con un superávit? Y porque es la provincia más productiva junto con Santa Fe. No es lo mismo que las otras provincias que viven de la copa. Así todo, el nivel de gasto público no se podría sostener a nivel nacional como lo sostenemos en Córdoba con 500.000 empleados. No hay 500.000 empleados en Córdoba. Bueno, ¿Y ustedes 250.000 empleados. No es grande la planta en Córdoba. No es grande en comparación con el resto del país, pero es grande en términos de productividad. Juan, Todos conocemos, todo el que está atrás de cámara conoce un guaso que se rasca la bola. Está bien. Hay casos. Pero ¿cuánto es? ¿El 5%? Y bueno, habría que ver cuánto. A ver, tenés mucho que 50.000 trabaja. docentes. 50.000 Sí. docentes. 20.000 canas. Sí. 70. Ahí tenés el 70% de los 100.000 empleados. Magistrados y jueces y funcionarios empleos judiciales, otros 10. No queda tanto. Yo estoy de acuerdo que hay que eficientizar el Estado, que hay gente Optimizar el que gasto. come criollo, que se... Estoy bien, estoy de acuerdo. Creo que incluso... Pero creo que A ver, ya- por ejemplo, creo que la CENAF, que es un organismo que sus empleos deberían ser recategorizados, porque tienen nuevos roles, porque tienen nuevos desafíos, porque las familias son cada vez más conflictivas, más Capacitados. problemáticas. Totalmente, obviamente. Ahora, no podés capacitar o exigir una capacitación cuando pagás Exacto. Sí. un sueldo... Bueno, eso voy. Todo miseria. eso en todo el Vos, ámbito, vos ¿no? tenés determinados empleos con un totalmente sobrepagados y aquellos que tienen que estar hiperprofesionalizados, como es la CENAF. Por eso hace el ruido que hace la CENAF. Lamentablemente va a decir, no es culpa del empleado, es culpa que no tienen presupuesto, el presupuesto que tendría No, que pero ahí tener. está mal el Y concepto, por eso Javi, tenemos una epidemia de... Porque el gobierno nacional lo que está haciendo, y esto siempre chavacamos y hacemos contrapunto con el Javi, que las cosas que aparentemente no funcionan porque están politizadas, las quiere cerrar y darle baja. No es así. Tenés que sacar lo que no sirva, capacitar, pagar buenos sueldos, como venimos hablando, y darle funcionalidad. Por ejemplo, pasó con el INTA, pasó con Vialidad, pasó con el Garrahan. ¿El Ministerio de Sí. la Mujer para qué estaba? Por ¿Quién? ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Puede haber cosas. No, yo creo que. Pero yo estoy recontra de acuerdo con que pero había con cosas... cosas. Por Había ejemplo, gente pero que el vos INTA tiene creíamos que íbamos a funcionalidad. terminar la violencia de género pintando banquitos de rojo y haciendo cursos de sol despeinada Javi, y gastando cientos de pero miles eso de en lo millones de nacional, pesos decís vos. en lo nacional. En lo nacional. Y en la policial también existe. También existe. Ahora bien, reconozcamos que la perspectiva de género ayudó a visibilizar y ayudó a prevenir y ayudó a que haya una... Y que no va a ser de un día para el otro y que hay que sostenerlo durante 20 años. Mis abuelos, mi abuela lavaba pañales y estaba todo el día en la casa y capaz que salió una vez por semana de su casa. Y mi vieja es médica y concejal. O sea, digo, el cambio general. Y mi hija vive en Europa. Entonces, Bueno, pero digo, hizo más los por cambios la generacionales- mujer Pampers inventando los pañales descartables que la política. Y sí. No solamente por eso. Son no logros, solamente las por mujeres- eso. O el que inventó el lavarropa. No, Javi, pero yo creo que. Eso pero- te aporta el cambio cultural, el cambio social. No la política. Pero hay La cuestiones que por han lo menos en mejorado esos y términos. muchísimo. Las mujeres se han ganado sus espacios. También es cierto que se ha desnaturalizado, así como se desnaturalizaron y se usaron los derechos humanos en una época hace poquito con Cristina. Me parece que cada cosa en su forma está bien y han avanzado las mujeres. Obviamente que, como plantea Juan, nuestras abuelas eran una cosa. Pero si yo hoy estoy- le yo estoy plantea a tu diciendo, mujer, che, le yo llega te- una chiripa, te echa de Che, tu casa. yo Javi. estoy diciendo eso, que hubo un cambio absolutamente No sé si te que se ha pasa. evolucionado, pero que no ha dependido de la burocracia estatal, ha dependido de las condiciones sociales. Está bien. Sí, puede Solamente digo que a eso hubo que acompañarlo, por ejemplo, con la perspectiva de género en la justicia. Por ejemplo. Mm. En muchas Sí. cuestiones, volvemos al periodismo, hasta hace poco, hasta hace 10, 15 años, hablábamos de crimen de pasionales. Sí. ¿Entendés? La crónica policial, a mí me encanta la crónica policial, me parece un género muy interesante. Tenía todos esos preconceptos donde la mujer que tenía un amante era una trola y era denostada y en los medios era denostada y la sociedad la denostaba. Y eso se reflejaba claramente en el periodismo. Bueno, me parece que esos cambios culturales que llevan muchísimo tiempo, porque a ver, yo me crié con Porcel Olmedo, Claro. ¿no? Entonces, bueno, digo, todo Mujer. lleva... vos, bueno, tenemos la misma edad.
pero Sí, estamos hasta nuestra edad contemporáneos. era habitual que se festejara que debutaba en un prostíbulo. ¿Te acordás? Y hoy Sí. a un chico no se le ocurre eso. Es cierto. Ahí, digamos, Sí, entonces el eran cambio... las jodas del momento. Entonces el cambio lleva su tiempo, Sí, fue y avanzando. lleva su complejidad, y yo creo que la política, y comparto que muchas veces de estos cambios culturales se aprovechan muchas cosas para hacer caja, para meter funcionarios, para meter ñoqui, estoy de acuerdo con eso, pero muchas veces la política tiene que acompañar esto para facilitarlo, para ayudarlo. Juan, ya que estamos en la política de una, nos hemos metido, ¿cómo ves lo que sucedió en Provincia de Buenos Aires? Déjame decir esta Sí. cosita antes de Provincias Unidas. Me parece que el principal problema que tiene Provincias Unidas es que es una marca nacional, que intenta ser nacional, que tiene particularidades. Entonces, Claro. verlos a ustedes aliados con Yarlora va a ser raro, si eso ocurre. Va a ser raro ver al radicalismo en Córdoba aliado con Yarlora, como va a ser raro para los peronistas de Santa Fe verse aliado con Puyaro. Digamos, tiene que haber un cambio de chip, un cambio de época, que vamos a ver si usted, digo, la dirigencia política lo puede hacer. Sí, yo creo que es una de las particularidades que va a tener el armado de cada localidad, cada Claro, eso es lo que provincia. la discusión me parece que no es. La discusión de Rosco, de armado, es de segundo orden. Pues ya con Larreta ya demostró que acumular dirigentes no necesariamente se traduce en mayorías políticas. En este caso, si no se encuentra una gramática que le dé primero esa condición de legitimidad y segundo una representación o una representatividad, por eso digo que para mí el futuro de Provincias Unidas está atado al futuro de Milei. Porque vos podés venir a plantear un escenario de moderación cuando tenés resueltas otras cuestiones. Sin esas cuestiones resueltas, la gente se va a seguir yendo hacia los márgenes. Lo que no implica que no pueda existir un armado que tenga una representación de 15, 20, 30 diputados y que oficie de árbitro en determinadas discusiones electorales o parlamentarias. Bueno, yo creo que con un Milei fracasando en lo económico, conservando su núcleo duro de 20 puntos, Ujú. hay lugar para un Provincias Unidas que discute unos 30 puntos y llevar un balotaje Sí. en un escenario así. O un desplome total de Milei, un fracaso absoluto de Milei, bueno, ahí sería otro escenario, pero yo creo que este nuevo Juntos por el Cambio, que se llama Provincias Unidas ahora, porque creo que los actores se repiten, creo que Macri... A ver, la alianza Macri-Schiaretti es una de las alianzas más sólidas que ha tenido la política argentina. La política, sí, obvio, viene de Brasil. Y han jugado siempre de memoria. Siempre. Sí. Y yo creo que Macri ayer, con el resultado de ayer, hizo esto. El destrato que Y sufrió Macri le fue... escribió a Schiaretti, hola perdido. Hola. Y me parece que que están las condiciones para para recrear un nuevo Juntos por el Cambio, con otras dinámicas, con otros actores, con Puyaro siendo el nuevo Sanz, con Schiaretti siendo el nuevo Pichetto, Yo creo que con Macri siendo En Macri. la Nosotros elección de vimos- ayer los números te lo lo muestran vimos un con poco, ¿no? Porque vos tenés, el kirchnerismo se le cayeron 1 millón de votos. Había sacado 4,5, sacó 3,5. Milei, el núcleo duro, en relación a lo que fue la elección del 23, la general, Sí. la primera vuelta, mantuvo, no perdió un voto, pero tampoco sumó un voto. Y Juntos por el Cambio se desploma de 2 palos a, suponete que considere A 300. Somos, a 376. Así que hubo 1,5 millones de personas que no fueron a votar. No es que lo fueron a votar a Sí, ese es un voto también a Kicillof. bronca, ¿no? Hay gente que directamente no eligió a nadie y que tal vez ahí esté el caldo de cultivos de Del- las opciones moderadas, digamos. Ahí puede haber pegado el tema de la corrupción, el tema de esos porcentajes que pedía la hermana del presidente, en ese voto bronca que no fue, se quedó en su casa, ¿no? Sí, de todos modos me parece que el esquema... Emilio Monzolo planteó hace un tiempo que la disrupción de la sensatez va a ser una novedad en lo electoral en el próximo turno. Bueno, hay que ver si esto toma cuerpo. Yo creo que sí que está, a diferencia de otros experimentos, hay más cuerpo político en esta oportunidad que en las otras. Y se generó con tiempo. Porque la Juntos por el Cambio, cierro con esto, era cómo los partidos acompañaban a Macri. Cómo el radicalismo entregó un montón de cosas para acompañarlo a Macri. Encima Macri después no les cumplió nada, los ninguneó, la coalición cívica lo mismo, etc. Pero fue todo jugando para Macri. Creo que ahora se llega
con mayor equidad o mayor potencia Un arma política, colectivo. donde el radicalismo tiene un claro líder como es Puyaro. Bueno, en la provincia de Buenos Aires también está en este esquema, digo, en Ciudad de Buenos Aires le gustó, pero bueno, pongo a Puyaro que es gobernador. Le gustó el de metió uno en tercera sección, salió quinto, abajo de Alessandro, te guardé el juego de la corte. Pero ha pasado sí. también. Nosotros hemos vivido hace poquito en Corrientes, que tuvimos con vos, Javi. El armado. Ya me quiere vender, me quiere Realmente el chico, realmente el chico. ¿Te acordás cuando fuimos y estaba Javier Villallares? No, el armado qué de bien, Corrientes. Villallares. El armado Corrientes es un armado que parecido al hacemos de acá, con 32 partidos, 33, y donde se integra. Claro, lo que pasa es que a ustedes les encantaría que fuese al revés. Claro. Córdoba. A ustedes les encantaría que gobernaran ustedes y que vengan los peronistas. No, bueno, pero eso Ay, yo bueno, creo que ese es el chip problema tiene- que- ese chip que tienen que yo cambiar creo que eso hay ustedes. que adecuarse y se pueden armar Igual, estructuras. lo de Corrientes, lo de Buenos Aires, no nos olvidemos que son elecciones provinciales donde todo se juega en la propia, ¿no? O tener un ejército de concejales, un ejército de intendentes que están jugando la propia. El gobernador, distinto me parece que va a ser la elección de medio término, y acá en Córdoba lo hemos visto cuando en mayo del 19, lo que digo que no hay una linealidad, el Junto por el Cambio sacó 12 puntos uno y 17 el otro, y después en agosto metió 52 puntos. O sea, no sé si haría una correlación entre las elecciones de estas provinciales y las nacionales necesariamente. Yo no sé si lo va a ir mejor Pero o vos peor en creés Virginia Gallardo en que Corrientes. yo te diría que Ahora le vaya bien, pero... esto es como un partido lo escuchas de esta manera, como un partido, trasladándolo a lo futbolístico, como un partido de Libertadores. Que va el partido de ida y el partido de vuelta. Che, pero en el partido de ida te metieron 15 goles, 14 goles. El peronismo, Juan, no ganó una elección de medio término en 27 años. Sí, pero Y ahora después te termina ganando el gobernador por 50 puntos. vos decís No, que se puede pero a dar mí vuelta me esto. parece que el problema que generó la elección de ayer, el resultado de la elección de ayer, fue que le pone manteca al tobogán económico. Exacto. Que no tenés Entonces- dónde agarrarte. Entonces, si vos lees hoy Washington Post, ¿qué dice hoy? Digo eso porque ahí donde están los dueños de la plata. El digamos. poder. El poder real. El poder real. Lo estamos esperando los RIGI y todas esas cosas que no le parecen. Los dueños de las acciones, todo eso. Bueno, Wall Street Journal, anoche. El experimento libertario entra en una fase de incertidumbre. Washington Post hoy. Milei recibe un revés, bueno, no me acuerdo el calificativo, pero Sí, Sí, un revés. demoledor en el bastión del peronismo. No me acuerdo cuál de los diarios. El fantasma de Juan Perón, Wall Street Journal anoche. El fantasma de Juan Perón acecha el plan libertario. Digo, Bien. me parece que eso, a nivel global, lo que están demostrando es que el kirchnerismo, porque por ahí no se entiende que la interna Cristina Axel, Claro, Máximo, afuera no lo- digamos, no entra. Es el peronismo de la provincia de Buenos Aires que encara a Condiciones. Cristina Kirchner presa. Entonces ganó la elección. Eso me parece que le pone manteca al tobogán Coincido. y ahí donde el proceso económico puede entrar en una fase de deterioro muy rápido. Y más allá de las críticas que le hacen al armado que tuvo Karina, a los Menem, que creo que fue mala, porque se priorizó lo territorial antes que el terreno digital, que es donde era fuerte Milei, por eso los cagaron a todos a los tuiteros. Pero la peor estrategia, la que no me entra en la cabeza, es por qué nacionalizaron esa elección cuando justamente lo que hacía, si le iba mal, se venía el tobogán. Cuando la podrían para haber mí- encapsulado, de decir, bueno, este es un tema... Para Creo mí que hay un error anterior que es el del ningunear a los gobernadores. Si los tuviste a todos los gobernadores alineados hasta hace 3 meses. Ese fue el error. Entonces, ¿por qué? Pero bueno, a ver, también es cierto que llevaron al... Que Dos errores. Hay que este agregar gobierno lo ningunear a los conduce... gobernadores y ningunear a Macri. A ver, Milei y Karina Milei son personas que no ganaron un centro de estudiantes, o sea, no conocen de política. No se les puede pedir que tengan una buena práctica política cuando no saben, o sea, no tuvieron experiencia política, ni un centro de estudiantes. Entonces, es lógico que crean la irrealidad en la Sí. que vivían y que no entiendan que los gobernadores tienen su peso específico, que en la provincia de Buenos Aires jugaban los intendentes, que era, como vos decís, era un tec a todo nada de los concejales, que iba con 15 testimoniales, que los testimoniales iba a salir el próximo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que Kicillof jugaba su presidencial. Bueno, si vos no entendiste eso Sí. y viviste en la nube de... La falta de expertise. Pagar las consecuencias. Pagar las Claro. consecuencias.
Yo ahí sí considero que hay un costo con el tema porque está repercutiendo. Dicen que hoy a las 4 había un anuncio económico. Sí, no sé. No sé qué será, pero no llegamos. Pero si no se reestructura va a estar complicadito lo que se viene. Y ver también cómo repercute en Córdoba. ¿Cómo viste lo de Córdoba, todo el quilombo nuestro? El quilombo de usted, bueno, lo dije, lo vi muy mal. Digo, me parece que para una gran oportunidad. Mirá lo que son las cosas. Hoy el radicalismo podría estar discutiendo con una lista propia, con otro candidato podrían estar discutiendo dos diputados. Y con el PRO metido. Con el PRO adentro, sí, tranquilamente, con el famoso Así que puntito. podría estar discutiendo los 2 diputados que supuestamente hoy los tendría Natalia. No sé, digo, juntitos por el cambio, o sea, sin juez, Sí. podría estar discutiendo hoy 2 diputados. Con este escenario, ¿no? Sí, con este escenario. Con un candidato la debacle. competitivo se podía. Con De Loredo candidato podría estar discutiendo eso. Bueno, perdieron una elección en el escritorio y bueno, esa es la verdad. Digamos, ahí sí hubo yo ya lo dije, y se enojaron algunos, pero ahí sí veo una mala praxis política porque De Loredo sí es un político profesional, que debió, y él y su equipo, anticipar todos los escenarios que estaban sobre la mesa. Y creo que ese fue el... No solo planteamos eso. Tenemos la tranquilidad de haber planteado algunos errores. No. Creo que se tendría que haber ido a una interna y A ese mayoría y punto iba. minoría y punto. O sea, yo no discuto La la famosa estrategia interna del electoral, 2023, Juan. ¿no? Y la de este año. Y la de este año también. Yo no No, discuto pero si la pero- estrategia jurídica fue buena o mala. Yo digo, Fue podríamos pésima. hacer mejor. Acá lo que se trata es de ir a una interna y ganarla. Si no puedes ganar para adentro tampoco. Y sobre todo con el rival que tenés, que estaba forfait y ahora está levantando un poco las acciones, no sé si llega. Pero bueno, fue un error político, pero ya está. No se puede llorar sobre la leche derramada. Ya está. No, pero me parece que son los errores políticos. No quiero hablar particularmente de Loredo, pero me parece que cuando quienes no son de la política ven cómo actúa un político, ponen en ponderación eso. ¿Cómo es tu mesa legal? ¿Cómo son tus secretarios legal y técnico? ¿Cuál es tu equipo técnico? ¿Cuál es tu expertise? ¿Cuál es tu tranquilidad? ¿Cuál es tu ambición de poder? Todos esos elementos me parece que en los grupos poderosos que hay en Córdoba, que todos los conocemos porque es una sociedad chica, ven eso. Ven eso. Y por eso también esos grupos poderosos vieron en Juan Schiaretti en esta oportunidad una posibilidad. Y en esas reuniones que hubo, en Manantiales, en Falda del Carmen, etc., surgieron no solamente el nombre de Schiaretti, sino un análisis económico complejo que potenciaron de alguna manera la candidatura de Schiaretti para el Círculo Rojo, ¿no? Y ahí Para el Círculo también Rojo. agregarle el pedido de los gobernadores de Provincia Unida, ¿no? Que le dijeron, Juan, vas a pelear vos allá también. Rivalidad título. Bueno, no sé cómo es la de los gobernadores. Hubo Seguramente hubo, pero... pedidos. Sí, está bien, pero me parece que en el caso de Schiaretti no se hubiese largado a una pelea así sin otros factores de poder impulsándolo. Un tipo que fue 3 veces gobernador. Ah, ¿te no, imaginas? digo. De todos Son modos, todos. en eso creo yo que acá ustedes son políticos, creo que hay que respetar que un tipo que fue 3 veces gobernador decida bajar al barro. No sé si hay tantos casos en la política de Córdoba. Yo de creo que tipo que decían hacer el ponerse peronismo, así, el ponerse peronismo ha sido muy inteligente, porque como digo yo, ha logrado compartir el poder de una forma que el radicalismo no lo logra desde hace 30 años. Ellos lograron primero renovarse desde el poder. Siempre la renovación me parece que es más una lógica de la oposición. Che, te hicieron cagar tantas veces, Claro. probemos con otro. Pasa exactamente a la inversa. El peronismo se fue renovando de la Soto Schiaretti y Ayora, y nosotros mantenemos un mismo esquema hace 25, 27 años. Entonces, en eso han sido muy inteligentes porque se ponen en función de un objetivo. Schiaretti se puso en función de un objetivo, lo que no lo deja exento de que se cagan a puto. O sea, tienen las mismas internas que tenemos nosotros. Las resuelven más resuelven de otra inteligentemente. forma, claro. O la sangre no llega al río. Bueno, en este caso llegó al río. Natalia se fue. Natalia abrió. Sí. Natalia se fue por primera vez después de 25 años. Hay una opción peronista. Hay que
queda para el análisis si fue una jugada estratégica, viste que ahora los yardoristas dicen, no, esto fue una genialidad, Sí, porque bueno, la pero mandamos a eso buscar es el después. voto kirchnerista. Y Tengo el info que no 27, fue así, ¿no? en el- Tenemos info que no fue ya así. sé, pero viste que el yardorismo tiene esa cosa que les encanta, se crea una propia narrativa Sí, de tal que cual. siempre son ellos los genios, que Claro. están adelante de todo. En este darwinismo que impuso Yardor en la política interna de su espacio, donde viste que larga a competir a un montón de tipos Sí. y que para que se canibalicen entre ellos y ver quién subsiste. Y bueno, aún así el tipo lo hace ordenado, o sea, parece que se va a desordenar, pero lo logra ordenar a todo. Bueno, es lo que comparto con vos lo que decía. Han adquirido una dinámica que ustedes cuando tuvieron el poder era otra época, era otro siglo, era otra dinámica de la sociedad. La generaron muy bien hasta que un gobernador como fue Ramón Mestre, creo yo, esto es mi opinión, ¿no? Quizás hizo lo que tenía que hacer, pero no interpretó algunos cambios que había en la sociedad y bueno, perdieron el poder y bueno, de allí lo que todos conocemos. Así es, así es. Y eso es lo que yo digo, que el radicalismo, si no hace un debate muy, muy profundo desde lo ideológico y desde lo real, es difícil poder No hablamos. recomponer la organización política y el afecto en la organización Pero política. se puede, porque nosotros hablábamos el otro día cuando estábamos, vuelvo a tocar el tema corriente, que estábamos con Puyaro ahí y contaba la experiencia de Santa Fe, cómo se rearmó el radicalismo y empezó a hacerlo. Yo creo que acá hay que Pero, construir sin cuestiones personales, tiene que ser una cuestión más colectiva. Pero no ¿a usted le tan- parece que están... Vuelvo a la dinámica del secundario, del centro de Sí. estudiantes secundario. Vos agarrabas, che, este está con este, bueno, vamos a ganarle a este. Nos juntamos todo esto. ¿Vos cuánto querés? El 10%, bonito, el 10% de todo. ¿Vos qué querés? El 25%. Bueno, Chao. ¿les parece tan raro? No es tan difícil. Me parece que hay otras cuestiones psicológicas o un entramado de tantos años de conflicto que atenta contra eso. Eso sin duda. Pero digo, me parece que el esquema de armar una cooperativa... Pero bueno, el 23 no ves que un poco, que yo lo critiqué porque yo decía el fetiche de la unidad. Estaban todos adentro y no alcanzó. O sea, si vos no tenés, como lo que yo digo, esa gramática de a quién representas, No a qué estaban todos, modelo en el vamos. 23 no estaban todos. ¿Quién faltaba? Estaban casi todos. No, no estaba estaban juez, todos. estaba el pro. No tenés el vice. ¿Qué hora lo hice? El vice gobernador, el vice juez. Vos decís que Bueno, pero deberían estaba, haber ido estuvo, juntos. Estuvo. Juan, que deberían haber estado los dos pensemos juntos. en el electorado. Pensemos en el tipo que sigue la política así, más o menos, que define el voto. ¿Qué voy a decir que Carazo no traicionó? la última semana. Y vos viste, Chocho, y las dos marcas más potentes para ganarle al peronismo. Claro. Córdoba. ¿No tenían que estar juntos? No sé. Y- Yo creo que hay Bueno. casi una coincidencia de que sí podía pasar eso. sí, Pero me yo parece creo en que ese momento también se apuntaba a podría otra cosa. pensar que si la fórmula hubiese sido al revés, también se podría llegar a ganar. Bueno, sí, también sí. Viste, y es como que- en este caso me parece que no y cambiaba. los actores son muy difíciles, porque A vos ver. tenés un tipo que te dice, che, yo soy candidato sí o sí. Bueno, ¿cómo armas la cooperativa ahí? Bueno, y ahora de Bueno, nuevo, te pasa lo mismo. Ahora que sí o sí dijo no iba a ser más. Por ahora- eso, si tanta inflexibilidad de todo el mundo genera eso. Yo digo, fuimos todos juntos, se hizo una muy buena elección, pero no alcanzó porque yo No no sé a saben. quién representamos. Yo decía, con todo el respeto que tengo por los dos candidatos, yo tengo que elegir entre dos peronistas al final del día. Como Me que acuerdo las de vos, ideas no ¿verdad? son tan distintas en términos económicos, en términos sociales, en términos de determinada mirada hacia el pasado. Y No, pero lo que hubiese sido, me parece que muy saludable para Córdoba es interrumpir el ciclo. La alternancia. Sí. Reiniciar el ciclo. Digo, Claro. yo puedo compartir con vos eso. Sí, Juez peronista tiene. Está claro eso. Él pero no daba tenía un eso. corte. de No lo cierta niega, forma. por eso Reiniciaba. No, sí. Ponía eso era el muy reloj en bueno para cero. la democracia de Córdoba. Para todo el mundo, para todo el Totalmente. sistema político y institucional de Córdoba. Porque, digamos, Coincido plenamente en lo que plantea. me parece que el problema que tenemos ahora es que los problemas en la justicia. Digo, lo de la justicia es una cosa Lo de que la tenemos que policía, ver. el servicio penitenciario. Hay Sí, cuestiones yo lo de la policía lo senquistas. relativizo en qué sentido. Que la policía es compleja, pero no te genera problemas institucionales. Te puede generar una crisis, pero no un problema institucional. No es lo mismo, en cambio, que tener que el diseño que tiene el Ministerio Público Fiscal en Córdoba, donde sí te genera en el alto mando que Sí. por esta falta de Crisis. alternancia el peronismo esté en sus distintas tribus
administrando cada uno un sector del Ministerio Público Fiscal. Lo que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia. Digo, me parece que esas son las cosas que hubiesen sido buenas, que ponen el reloj en cero, que volvíamos todo a casillero cero, se arranca el juego de la boca. Eso me parece que fue el error y también la falta de... que se había abierto la ventana para que eso pase. Lamentablemente, creo yo, no pasó. Más allá de mi... Cuando digo lamentablemente no me refiero a mi simpatía por Luis Juez, digo, me parece que para el sistema hubiese sido bueno. Pero yo creo que no deja de ser un beneficio colateral. Pero no, a mí como elector no me decían qué vas a hacer con esta provincia. No encontré ese mensaje. Es decir, bueno, estos tipos me representan. De una alternativa. Era como decir, bueno, nos juntamos todos. Sin un salto. Y está este. Pero este vos lo denunciaste por corrupto y este otro también. Esa mezcolanza me parece que si no lográs meterle la engrudo y claramente ideológico, no terminó de Pero ¿a vos te parece que hay en este siglo y en este momento margen para el engrudo ideológico? ¿No es más un engrudo de una plasticola de parecidos? Si estás en el gobierno, no. Porque si estás en el gobierno, lo manejas. Porque te ordena solo, no necesitas esa cohesión. En la oposición, sí, yo creo que Milei llegó... el de Milei ha sido un voto muy fuerte, el ideológico. El tipo te planteaba que vos podés estar absolutamente en contra. Esto me pone cara rara. Vos podés estar absolutamente en contra. Pero te plantea un norte. Por supuesto, te plantea un norte. Quiero un Estado chico o sin Estado. Quiero hacer esto. Pero Milei fue producto del hartazgo. Yo no sé si hubo un voto ideológico ahí. Hubo un hartazgo a uno y fue un voto castigo. Yo creo que ni Milei se imaginaba en un momento que iba a ser presidente. Vos tenías otro outsider como Manes que también trataba de usufructuar el hartazgo y sacó 3 votos. Sí, bueno, pero era más... Bueno. No puedo comparar. El otro era... Pero lo que yo te digo es que vos votás al que te dice a dónde va. Vos no votás al que no sabes a dónde va. Y Milei está bien nomás, te decía, yo voy para allá. Hay un precipicio, hay leones. Yo voy para allá. En Córdoba la oposición nunca te dice para dónde vamos. No tenés un... porque tú, lo que venimos discutiendo siempre, lo que pasa es que hay algunos asesores de la política de Córdoba. Peleen ustedes. No, sí, ustedes en este internet. ¿Vos crees que si había ese norte planteado, entendible? No, había un norte opositor. Había el motivo de esa elección era que el peronismo no siga gobernando Córdoba. Era absolutamente pragmático. Y yo creo que eso fue desperdiciado. Y no alcanzó. Yo creo que fue desperdiciado cuando no se arma la fórmula más potente que vos tenías. O sea que se podría haber capitalizado. Yo creo, es una impresión que tengo, ¿no? Obviamente, es contrafáctico, Javier. Si yo pongo lo mejor que tengo en esta, le gano el peronismo. Después vemos qué pasa. Claro. Sí, yo siempre pienso que si vos a veces llegas sin ese componente, yo no sé qué tan buen gobierno podés hacer si no tenés esa cohesión de saber, este está bueno, este sabe hacer esto. Yo a veces escucho a algunos dirigentes que dicen, nosotros tenemos 20 ministeriables. Yo te garantizo que no tenemos. ¿Quién? ¿Hoy? La oposición. No parece tenerlo. No parece. O sea, la oposición no puede mostrar el gabinete en la sombra. ¿Se acuerdan del gabinete en la sombra? Que vengo insistiendo hace 20 años que no dicen en el 98. Bueno, claro, no está en Córdoba eso. Porque me parece que hay una lógica muy propia de un sector del radicalismo que las inseguridades no les permiten convocar a los mejores. Angelo tenía Café Tenor, el Tano Sapia, Antonio María Hernández, Palmero, todos titulares de cátedra. Pues no tenía una subestimación de decir, no, estos me van a hacer sombra, porque los votos son míos. Después esa lógica cambió y empezamos a rodearnos de lo que había. Y desde ese momento... También desperdician... A ver, ustedes en el radicalismo hay buenos técnicos que están siendo desperdiciados por la interna. Totalmente. ¿Vos me decís que tenés un Giordano? El último, vos decís, bueno, nombrame un economista, te tenés que ir al Kiko Blanco. Bueno, el Kiko 85 Blanco. años. No tiene 85. El Kiko está muy lúcido. Claro, pero me refiero, no tenés un tipo de 40 años con la leche que tienen los peronistas para a Blanco lo escucha Schiaretti y Cavallo. Por supuesto. Sí. No lo subestimo, un genio. Bueno, entonces, pero un tipo que tiene más de 70 está bien, y no tenés un tipo de 40 que va a decir, bueno, este guaso es un crack en la finanza, es un crack en la economía. Está bien, no quiero entrar en el zarandeo fino, pero a mí me parece que muchos de esos dirigentes, esos que combinan ser técnicos y dirigentes, no están siendo contemplados en el radicalismo por esto que decías vos de temor a que crezcan demasiado. Y no crecen, pero nadie crece. El problema es que no está creciendo nadie. Nosotros lo veíamos hace poquitos días
que recorrimos una caravana festejando con el amigo, y la verdad que ver al radicalismo cuando acá en Córdoba se lo ve tan bajoneado, tan disminuido, lo ve en otras provincias, en caso de Santa Fe, Jujuy, Corrientes, que está resurgiendo. Todo que en acuerdo con el peronismo. Todos esos provincias sí, con son acuerdo con el todas peronismo. alianzas, pero en el caso de Corrientes, que lo veíamos, y de paso le vamos a mandar un saludo grande a los amigos y a Gonzalo, que nos atendió muy bien ahí en Esquina cuando parábamos. Estuvimos en Esquina, no te imaginas. Conozco a Esquina. Estuvimos en Esquina, nos paramos, contanos un poquito esa historia. Mi historia más conmovedora del periodismo me ocurrió en Esquina. ¿Ah, sí? En mayo del 98. ¿La cuento? Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, yo tenía 22 años. Estábamos haciendo un documental de los niños robados en Corrientes. Año 98, y había 3 casos. Un bebé en Goya, un chiquito que se llamaba Carlitos González, también de Goya, de un pueblito pegado a Goya, y Miguel Ángel Bejarano en la Esquina. Llegamos a Corrientes, mi camarógrafo era Juanjo Antonelli, El Juan. actual funcionario de Pacerini, los dos muy jóvenes. Él se tenía que ir al Mundial de Francia. Entonces, para matar la ansiedad, se viene conmigo de camarógrafo, unos locos, a Corrientes. Caemos a la casa de la monja Peloni, del convento de la monja, del colegio. Estaba la monja, ¿eh? Acabo de llegar de Catamarca hacía poquito tiempo. La monja nos pone todo el dispositivo, es un auto, unas personas para que nos acompañen. Entonces fuimos, hicimos la nota del bebé secuestrado en el hospital de Goya. Vamos a la casa de Carlitos González, que era un nene que había desaparecido en un cumpleaños. No estaba. Y al otro día nos fuimos a Esquina, que está de Goya, debe hacerse... Sí, toca. 100. 100 y kilómetros, pico, ¿no? sí. 100. Nos fuimos en un auto que nos prestó la monja. Hacemos la nota con Bejarano, la familia Bejarano, la mamá, una nota muy tremenda, porque era un ranchito, la mamá con todos sus Sí, te hijitos. desgarra. Uf. Empezamos a guardar las cosas. Un frío, así el viento que entraba, ¿viste? Entraba por el río, así el viento te calaba los huesos. Y un tipo, así un gordo, así con rulo, hacía seña con las manos. Y bueno, nosotros empezamos a guardar y nos empieza a gritar el tipo. Era el papá de Carlitos González. El nene que no habíamos encontrado el día anterior, que se había tomado un colectivo a Goya, cuando los vecinos le dijeron que lo andamos buscando, que había periodistas de Córdoba buscándolo. Después se tomó un colectivo a Esquina. Lo estaba siguiendo. Nos estaba siguiendo para darnos la foto Dios. del tipo, del nene. Del nene. Googleé la foto de Carlitos González. Era igual el papá era igual al nene. Y nos decía, solamente quería que mostráramos su foto en la televisión de Córdoba. Bueno, le hicimos una nota, obviamente muy conmovedora. Obviamente, cuando sos padre también dimensionas todo lo que implicaba la angustia para esa persona. Pero estoy hablando, eso me pasó en la Esquina en el 98. Nosotros veníamos del triunfo de Gustavo y de Juan Pablo ahí en Corrientes, y a la vuelta paramos en la esquina en una posada de un amigo, y el doctor Fabre nos comimos un buen asado, pescamos y volvimos. Le mandamos un saludo grande a Gonzalo. No, le regaló una gorra, ¿no la trajiste, no Javi? la trajimos. Pero me quedé con el tema ese de que siempre se barre bajo la alfombra, ¿no? El tema de la minoridad es una tragedia. Pero que se repite y no... Bueno, acá en Córdoba hubo una nota que se llamó Los niños cotizaron en bolsa, y nada, si no es el periodismo, no mucho más. La CENAF hace lo que puede y casi siempre no puede. La justicia también cada vez menos. No sé, para mí es un tema que es demasiado difícil, complicado. Tal vez por eso no se lo aborda tanto. Difícil, intereses, hay un montón de factores, ¿no? Me parece que el problema es que la clientela de ese drama es gente muy pobre. Entonces no hay tensión social para eso. Sí, y que además los chicos no votan, no tienen un colectivo que los defienda, que pueda hacer lobby. Me parece que si lo mismo pasara en los niños y niñas de la clase media alta de Córdoba, sería otra la situación. No pasa. Pasa, pero se tapa. Se tapa muy rápido. Y claro, porque vos, por eso nosotros, presentamos ahí una ordenanza hace un tiempo, pero vos tenés
clínicas o colegios privados donde se baja la línea editorial de que hay cosas que no se tienen que denunciar. Entonces vos decís, bueno, hay muchos más casos en los sectores más vulnerables de maltrato, de muerte por maltrato infantil. Y en realidad no es que haya más casos, se denuncia más, porque tanto los establecimientos públicos como la concepción más social te permiten conocer, por lo menos, está bien, yo creo que el Estado casi siempre llega tarde, fue lo que pasó con Logan, con el otro, ¿Con quién? con el chiquito que mataron las madres, Lucio. Sí, con Lucio. Bueno, otro caso. Llega tarde, pero también tenés las capas medias o altas donde esa violencia se encubre muchísimo más. ¿Por qué? Porque la clínica se quiere cubrir de una posible denuncia si la familia, el backlash Pero profesional. yo coincido, pero en el caso también la justicia, hay jueces, sobre todo lo que tiene que ver con familia, que han determinado. En el caso de las mamás de la madre de este chico, que Lucio, por Dios, esos jueces que sin ningún. Pero a ver, tenés. Veamos un poquito, pero así rápidamente y muy de afuera. Las docentes tapadas de laburo. Tienen que atender una complejidad enorme y encima enseñar a los chicos 30 chicos 50 materias. o más. Y tienen que atender a la persona, al niño con discapacidad que tiene que ser incluido, al chico que sufre violencia, a los chicos de las familias desintegradas, ensambladas, las familias que llegan que no se lo dé a mi ex. Bueno, todo ese quilombo, la maestra que ganan... Sí, 2 pesos. 2 pesos. 2 pesos. Menos de $1 millón gana una maestra que tiene 20 años de antigüedad. Pasemos a la CENAF, a los operadores de la CENAF. ¿Cuánto gana un operador de la CENAF? Menos de un palo también, hace el mismo laburo que un secretario de juez casi. Tiene que ir a llevar notificaciones, meterse, ir con un policía porque a veces las insultan. Todo ese entramado, hablando específicamente de minoría. Bueno, obviamente ahí vos me decís, che, ahí no hace falta el Ahí es Estado. donde tiene que estar el Estado. No tiene que estar el Estado, pero recontra presente. Eso es lo que yo digo. Vos tenés que cortar de algunas, no sé, no quiero poner ejemplos, pero cortar un montón de tareas que lleva adelante el Estado, sobre todo en lo que es auspicio de iniciativas privadas, que el privado te dice, che, no me auspicie, cóbrame un poco menos de impuestos, ya con eso es suficiente. Hay una estructura que tú enseguida tendrías que estar puesta ahí. Vos tendrías que antes vos tenías los juzgados de menores, que había 4, cada uno tenía 4 secretarias. Hoy la persona que decide si queda con los padres o no un menor es una psicóloga, la que firma. Antes tenías el consejo, Sí, tenías y 50. y hay jueces también, entonces que toco acá la parte íntima, pero hoy hay familiar. jueces que digamos que también, digamos, algunos fallos son bastante polémicos. Sí, jueces, Bastante, muy. bastante polémicos. Y sí. después no tienen consecuencias. Mira, Porque la madre, no me quiero meter en ese porque tema, la madre afectada por ahí por una resolución judicial, antes de pasar de vuelta el suplicio de estar, de pagar abogados, de tener acá que se le quiten los chicos, que le restrinjan, bueno, dice, bueno, listo. Esto y vamos. Y traga el sapo. O el padre con situaciones también de cuotas alimentarias. Bueno, digo, es muy complejo y bueno. Es complejo. Se nos ha ido el tiempo, Javi. Y ahora con el nuevo cronómetro que nos corre. Y eso que soy un tipo aburrido, ¿eh? Eso es un tiempo. No, No buenísimo. sos horrible, la verdad que muy, muy rápido, muy amena la charla, muy entretenida. Podríamos seguir hablando muchísimo más. Sí. Y tenemos para. No nos Pensé picanteamos que nos tanto. íbamos a pelear No. un poco. No nos pero- picanteamos, ¿no? Picanteamos. No íbamos a picantear, Pensé que pero me iban a no. preguntar alguna nota, alguna... Nos vamos. No. Sí. Tenés ahí. Tengo una pregunta. La pregunta que siempre no va con ninguna de tus notas. La pregunta que siempre hacemos al final, mientras que nos suena la nueva Cronómetro. incorporación del cronómetro. ¿En qué crees? Juanma, abierta, simple. ¿En qué crees en tu vida, en la en el periodismo? ¿En qué creo? Pero es... Muy abierta. No, demasiado abierto. ¿Cómo que creo? Bueno, ¿en qué crees? Algunos nos han respondido una cosa, otra. Tendré que haber visto todos los otros programas. ¿Viste? Eh, Y después nos va a tirar un poco. No, a ver, yo creo... yo creo mucho en Argentina. Soy muy argentino yo. Me gusta mucho mi país. Bien. Tuve la posibilidad de viajar profesionalmente, digo, con becas y esas cosas. Digo, no estamos tan mal. Tenemos un buen país. Pero en serio, ¿eh?
¿Sabes lo que es estar en Oklahoma, por ejemplo? Y que vos entres al shopping y esté el cartelito no entrar con armas. Claro. ¿Vos sabés lo que estar en un bar en Oklahoma una noche tomando una cerveza y que vos sabés que están todos armados? ¿Menos vos? El primero que se chupa, ¡pum! ¿Sabes lo que es eso? Ah, terrible. Digo, estamos mal. Entonces yo no digo, pero hay que valorar lo que tenemos. buena materia prima. Así que creo mucho en Argentina. Bueno, Creo mucho en la democracia. Se va a enojar, pero yo soy alfonsinista. Creo en el valor de la... A ver, creo que Alfonsín fue un tipo trascendental para Argentina. El tipo que llegó 20 años antes y sin el cual no hubiese habido 20 años después. Entonces, Pavo, creo que personalmente es haber sido un adelantado para su época. Pero creo en la democracia como método, como decía Alfonsín. Creo que la democracia es un método que debemos cultivar y celebro este espacio que podemos conversar. Creo que tenemos que conversar mucho más. Creo en la conversación como método de construcción. Y bueno, creo en mis hijos, obvio, que son para mí todos. bien. Se te notan los ojos cuando No, hablas. ese boludo, me va a hacer llorar. No me hace ya. Che, Juan, y contanos un poquito antes que terminemos con el tema de este proyecto. ¿Cómo le ves? ¿Cómo la ves? Es un proyecto que estamos, un experimento que largamos un piloto, estamos tratando de buscar los fondos, queremos hacerlo de manera cooperativa, con la colaboración de la gente, con anuncios de privados. Bueno, queremos que sea un espacio de opinión, de periodismo de opinión, de 1 hora, de vez en cuando, una vez por mes, donde 4 periodistas de la misma generación, pero de distintos medios, Janina Pacero, que trabaja en Letra P, Janina Soria, que trabaja en Alfil y en Tele 8, Rolo Pedrotti, que trabaja en Mitri, que está con otros proyectos personales ahora, y yo, que trabajo en La Voz del Interior y en la política online, podamos decir lo que pensamos de la política cordobesa. Estuvo muy bueno el primero. Y Estuvo muy le bueno. agradezco. Véanlo porque Qué estuvo bueno que muy lo han bueno. visto. Qué bueno que lo han visto. Sí, lo vimos, sí lo vimos. Muy bueno. Y ya la Jani Pacero ya la tuvimos y los demás seguramente van a pasar por acá. Bueno, Sí, Javi. Juan, muchísimas gracias. Estuvo bueno, che. Y nada, para nosotros es importante estos espacios también. Lo valoramos mucho, que vengan y que podamos charlar un rato de esta forma. Así que desde ya muchísimas Está gracias. buenísimo. Muy bueno, dale. Gracias, querida.